En la vecindad del centro de la Ciudad de México, donde el sol de la tarde de 1978 caía como plomo derretido sobre los patios de cemento agrietado, el Chavo del Ocho jugaba solo con una pelota de trapo medio desinflada. El ruido de los niños del barrio se había ido apagando poco a poco, como siempre que llegaba la hora en que las madres empezaban a gritar desde las ventanas que ya era tarde para andar de flojos. Él, con la camisa a rayas remendada en los codos y los pantalones cortos que le quedaban grandes, pateaba la pelota contra la pared del departamento 8, contando los rebotes en voz baja para no pensar en el hambre que le apretaba la panza desde el mediodía. Desde el patio principal, un gemido ronco lo sacó de su juego. Jaimito el cartero estaba allí, apoyado en su bicicleta oxidada, con la cara pálida y el brazo izquierdo colgando como si no le perteneciera. El viejo, que vivía solo en el departamento 23, siempre había sido un hombre callado, de lentes empañados y bolso de cuero que olía a papel viejo y sudor. Hoy, sin embargo, el bolso parecía más pesado que nunca y la bicicleta se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Una venda sucia le cubría el hombro derecho, y debajo se veía una mancha oscura que no era de aceite de la cadena. «Muchacho». La voz de Jaimito salió quebrada, como si le costara cada palabra. «Ven acá un rato». «No puedo. No puedo seguir hoy». El Chavo se acercó corriendo, olvidando la pelota que rodó sola hasta perderse entre los macetones. El cartero se dejó caer en el borde de la fuente seca del patio, respirando con dificultad. Tenía los ojos hundidos, más de lo normal, y un sudor frío le corría por las sienes a pesar del calor. «Señor Jaimito, ¿qué le pasó?», preguntó el Chavo, con esa mezcla de curiosidad y preocupación que siempre lo metía en líos. «Se cayó de la bici. Le duele mucho». Jaimito soltó una risa corta que terminó en tos. Miró hacia los lados, como si las paredes de la vecindad tuvieran oídos. «Una caída fea, chamaco. Me rompí el hombro y algo más adentro. El doctor dijo que no puedo cargar ni una carta por lo menos 2 semanas. Y las cartas no esperan, ¿sabes? La gente paga porque lleguen». Se quedó callado un segundo, mirando el bolso como si dentro hubiera algo vivo. «Necesito que me ayudes. Solo hoy. Mañana busco a otro. Te doy 10 pesos y un plato de sopa cuando regreses. O lo que quede en la cocina. Pero con una condición». El Chavo sintió que el estómago le rugía solo de oír la palabra sopa. 10 pesos eran una fortuna para él. Podía comprar tortas, o incluso un refresco de verdad, no el agua de limón con azúcar que le daba don Ramón cuando tenía lástima. «¿Cuál condición, señor Jaimito?». El viejo se acercó tanto que el Chavo pudo oler el aliento a tabaco barato y algo más, como metal oxidado. «No abras nada. Ni una carta, ni un paquete. No preguntes nombres, no mires direcciones 2 veces. Entregas y te vas. Si alguien te dice algo raro, te haces el menso y sigues pedaleando. ¿Entendiste? Si husmeas donde no debes». Dejó la frase colgando, y por un instante sus ojos, detrás de los lentes empañados, parecieron los de otro hombre, uno mucho más duro. «Mejor ni te cuento lo que te puede pasar». El Chavo tragó saliva, pero asintió con esa sonrisa torcida que usaba cuando no entendía del todo pero quería quedar bien. «Está bueno, señor Jaimito. Yo le ayudo. Yo soy buenísimo repartiendo». Jaimito le pasó el bolso de cuero con manos temblorosas. Pesaba más de lo que parecía. Dentro, el Chavo sintió el roce de sobres y bultos envueltos en papel café amarrados con hilo. También le dio la bicicleta, que chirriaba como si se quejara de cada vuelta. «Empieza por la Colonia Roma. Hay 3 paquetes grandes. Después sigues por Insurgentes. Las direcciones están anotadas en este papel. No lo pierdas. Y regresa antes de que oscurezca, La noche en esta ciudad no perdona a los curiosos».
El chavo montó en la bicicleta. Le quedaba grande, pero se las arregló. Mientras pedaleaba por las calles empedradas, que olían a tacos de canasta y gasolina de los camiones, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo algo importante. Don Ramón, desde la ventana del departamento 72, lo vio pasar y gritó: «Órale, chavo. ¿Ahora eres cartero o qué? No te vayas a robar las cartas, que luego me toca a mí pagar lo que tú rompas». La Chilindrina, que jugaba con una muñeca sin cabeza en el patio, corrió hasta la reja y le hizo una seña. «Chavo, ¿a dónde vas tan serio? Me traes un dulce cuando regreses. Mi papá dice que hoy no hay cena porque el señor Barriga viene a cobrar la renta otra vez». El chavo solo levantó la mano sin detenerse. Sentía el peso del bolso contra la espalda como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. La primera entrega fue en una casa grande de la Roma, con rejas altas y un perro que ladraba sin parar. Abrió la puerta un hombre alto, de traje oscuro a pesar del calor, con un bigote fino y ojos que no parpadeaban. Tomó el paquete grande sin decir gracias. Sus dedos, fríos y secos, rozaron los del chavo un segundo de más. «Dile a Jaimito que la próxima vez sea puntual», dijo con una voz baja, casi sin emoción. «Y que no se le ocurra mandar a cualquiera. Los niños preguntan mucho». El chavo sintió un escalofrío, pero sonrió como siempre. «Tá bueno, señor. Yo solo entrego». En la segunda dirección, un departamento oscuro en un edificio viejo de insurgentes, una mujer de cara pálida y labios pintados de rojo sangre abrió apenas la rendija de la puerta. Olía a incienso y a algo dulce podrido. Tomó el sobre pequeño y, antes de cerrarla, miró al chavo de arriba abajo. «Eres nuevo», murmuró. «Jaimito se está ablandando. Dile que si algo se pierde. Sabemos dónde vive ese viejo inútil». Cerró de golpe. El chavo se quedó un momento allí, con el corazón latiéndole fuerte. Siguió pedaleando, pero ahora el bolso le pesaba distinto. En la tercera entrega, en una cantina medio escondida cerca del Zócalo, el hombre que recibió el paquete ni siquiera lo miró a la cara. Solo extendió la mano y dijo: «Dile que el próximo lote tiene que venir completo. Y que no queremos sorpresas. Ya sabemos cómo se pone cuando se pone nervioso». El chavo regresó a la vecindad cuando el cielo ya se teñía de naranja sucio. Le dolían las piernas y tenía la boca seca. Jaimito lo esperaba en el patio, sentado en la misma orilla de la fuente, con un plato de sopa de fideos humeante que olía a cebolla y a poco más. Se lo dio sin decir nada. El chavo comió con ganas, quemándose la lengua, pero feliz. «Hiciste bien, chamaco», dijo Jaimito al fin, contando los 10 pesos y poniéndoselos en la mano. «Mañana. Si todavía no puedo, me ayudas otra vez. Te doy 15. Y un pedazo de pan con carnitas si quieres». El chavo asintió, con la boca llena. «Claro, señor Jaimito. Es que yo soy bueno para esto». Desde la ventana de doña Florinda se oyó la voz cantarina del profesor Girafales, que había llegado esa tarde con un ramo de flores marchitas para visitar a la mamá de Kiko. «Mi querida Florinda, ¿no ha visto usted a ese muchachito del 8? Dicen que anda en bicicleta como si fuera mensajero oficial. ¡Qué ocurrencia!». Kiko, desde el balcón, gritó con su voz de niño rico. El chavo de los pobres haciendo de cartero. «Ja. Mi mamá dice que pronto va a terminar en la cárcel por andar husmeando». Doña Clotilde, la bruja del 71, barría el patio con su escoba de varas y murmuró algo entre dientes que sonó como: «Hay que tener cuidado con lo que se carga en esa bicicleta. Huele a muerte». En el fondo del patio, don Ramón discutía a gritos con el señor Barriga y su hijo Ñoño, que habían venido a cobrar la renta atrasada. El gordo Barriga sudaba bajo el traje, abanicándose con un periódico viejo. «Don Ramón, no me venga con cuentos. Son 3 meses.
Si no paga, me llevo el colchón. Y mi hijo ñoño necesita zapatos nuevos, no como esos chamacos de aquí que andan descalzos. ñoño, con su cara redonda, solo miraba al suelo, avergonzado. El chavo terminó la sopa y se limpió la boca con la manga. Sentía una pesadez extraña en el pecho, como si los ojos fríos de esos extraños que había visto todavía lo siguieran. Pero eran solo 10 pesos. Y sopa. Y la promesa de más mañana. Esa noche, mientras la vecindad se dormía entre toses y radios a bajo volumen que transmitían corridos tristes, el chavo se quedó mirando el techo agrietado de su departamento. No podía dormir. Recordaba las manos frías del hombre del bigote, la mirada de la mujer pálida, la voz sin alma del de la cantina. Y el peso de los paquetes. Un peso que no era solo de papel. Jaimito, en el departamento 23, apagó la luz y se quedó sentado en la oscuridad, tocándose el hombro herido. La venda ya no sangraba. Pero sabía que la herida verdadera no era esa. Sabía que mañana el chamaco volvería a salir. Y que algunos paquetes nunca debían abrirse. El silencio de la vecindad se rompió solo por el ladrido lejano de un perro. Y por el primer grito ahogado que nadie oyó todavía. Al día siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes grises de la Ciudad de México cuando el chavo ya estaba en el patio, frotándose los ojos con los puños. La sopa de la noche anterior le había caído bien, pero el sueño no. Toda la noche soñó con ojos que no parpadeaban y con paquetes que susurraban. Jaimito lo esperaba en la puerta del departamento 23, más pálido que ayer, con el brazo en cabestrillo improvisado y una mueca de dolor que intentaba disimular. «Buenos días, chamaco», dijo Jaimito con voz cansada, entregándole otra vez el bolso de cuero que parecía más pesado. «Hoy son más entregas. 15 pesos si terminas todo antes de las 6. Y un pedazo de pan con lo que haya. Pero acuérdate. No mires, no preguntes, no abras. Es que quiero evitar la fatiga. Y tú también deberías». El chavo sonrió con esa inocencia que aún le quedaba, montando en la bicicleta que chirriaba peor que nunca. «Tá bueno, señor Jaimito. Yo soy el mejor cartero del mundo mundial. ¿Verdad que sí?» Jaimito no contestó. Solo lo miró irse pedaleando por el zaguán, con los hombros caídos como si cargara algo más que el dolor del hombro roto. En el fondo del patio, doña Clotilde barría con más fuerza de la necesaria, murmurando: «Ese viejo tonto. Metiendo al chamaco en sus cosas. Ya se nota el olor a problemas». Don Ramón salía en ese momento con la chilindrina de la mano, ambos con cara de pocos amigos. La renta del señor Barriga los tenía contra la pared otra vez. «Órale, chavo. Otra vez con la bici del viejo», gritó don Ramón. «No te vayas a caer y romperte algo, que luego quién te cura. Y tú, chilindrina, no le pidas nada, que este mes ni para el frijol alcanza». La chilindrina hizo pucheros, con sus coletas ladeadas y los ojos grandes llenos de esa tristeza callada de quien sabe que la cena será poca. «Chavo. Tráeme aunque sea un chicle cuando regreses. Mi papá dice que el señor Barriga nos va a correr si no pagamos». El chavo levantó el pulgar y siguió pedaleando. Las calles del centro seguían igual. Vendedores ambulantes gritando tamales oaxaqueños. Camiones que soltaban nubes negras de diésel, y mujeres con rebozo cargando canastas. Pero para él, todo se sentía distinto. El bolso le pesaba en la espalda como una culpa que aún no entendía. La primera entrega fue en un callejón estrecho cerca de Tepito. Un hombre flaco, con cicatrices en la cara y un diente de oro que brillaba cuando hablaba, abrió la puerta de una vecindad más ruin que la suya. Tomó el paquete mediano y lo sacudió ligeramente, como probando el contenido. «Jaimito se está tardando mucho en sanar, ¿no?», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
Dile que si manda otra vez a un escuincle, mejor que el escuincle sepa cerrar la boca. Los niños curiosos terminan mal en esta ciudad. El chavo sintió un nudo en la garganta, pero contestó como siempre. Es que... fue sin querer queriendo, señor. Yo solo entrego. El hombre soltó una risa baja y cerró la puerta. Dentro del bolso quedaba un paquete más grande, envuelto en papel café con cinta adhesiva. El chavo lo palpó sin querer al ajustar el bolso. Era blando en algunas partes, duro en otras. Como carne. Sacudió la cabeza. No, menso. Son cosas de grandes. La segunda parada fue en una casa grande pero descuidada en la colonia Doctores. Una mujer de unos 40 años, con el pelo teñido de rubio barato y uñas largas pintadas de rojo descascarado, abrió. Tenía una mirada dura, de esas que han visto demasiado. Tomó el sobre y, antes de meterlo, miró al chavo con lástima fingida. Pobrecito. Tan chiquito y ya trabajando para ese viejo inútil. Jaimito se lesionó porque no sabe mantenerse en su lugar. Si ves algo raro en los paquetes, mejor ni lo pienses. Hay gente que no perdona. Cerró la puerta. El chavo se quedó un momento allí, con el corazón acelerado. Raro. ¿Qué tan raro? Siguió su ruta, pero ahora pedaleaba más lento, mirando las direcciones en el papel arrugado. La tercera entrega fue la que le cambió todo. En un edificio viejo cerca de la Merced, un hombre de traje barato pero limpio abrió la puerta. Detrás de él, el chavo alcanzó a ver una mesa con hielo y varios bultos envueltos. El hombre tomó el paquete grande y, al hacerlo, uno de los bultos del bolso se abrió ligeramente por el roce. El chavo vio un frasco. Y dentro, algo rosado y carnoso flotando en líquido. Como un pedazo de algo que no debía estar fuera de un cuerpo. El hombre se dio cuenta. Su cara cambió. Dejó el paquete y agarró al chavo del brazo con fuerza. ¿Qué miraste, pinche escuincle? Nada, señor. Fue sin querer queriendo. Balbuceó el chavo, con los ojos llenos de lágrimas de miedo puro. El hombre lo soltó con un empujón que casi lo tira de la bici. Dile a Jaimito que si el chamaco habla, el próximo paquete va a ser su cabeza. Y tú. Olvida lo que viste. O te vamos a ayudar a olvidarlo. El chavo pedaleó lejos, con las piernas temblando. Las lágrimas le corrían por la cara sucia. No era solo hambre ahora. Era un miedo frío que se le metía en los huesos. Paró en una esquina, escondido detrás de un puesto de periódicos, y abrió uno de los sobres pequeños que quedaban. Dentro no había carta. Solo un paquetito de polvo blanco y una nota. Segunda parte. El resto mañana. No falles. Drogas. El chavo sabía lo que era. En la vecindad a veces se hablaba en voz baja de la mota o la blanca que arruinaba a los muchachos de la esquina. Pero esto era más. El otro paquete. Órganos. Había oído historias terribles en la radio, de gente que desaparecía y aparecía sin riñones en los hospitales clandestinos. Jaimito no era solo cartero. Era parte de algo podrido que se tragaba la ciudad entera en esos años oscuros de finales de los 70. Regresó a la vecindad casi al anochecer, con las manos temblorosas. Jaimito lo esperaba en su departamento, sentado en una silla vieja, fumando un cigarro con la mano buena. El olor a tabaco barato llenaba el cuarto oscuro. ¿Todo bien, chamaco?, preguntó Jaimito, sin mirarlo a los ojos. El chavo dejó el bolso vacío sobre la mesa. Su voz salió rota. Señor Jaimito. Yo vi el frasco. Y el polvo. Eso no son cartas. Usted me mandó a llevar drogas. Y pedazos de gente. Jaimito se quedó congelado. Luego suspiró largo, como si soltara un peso que llevaba años cargando. Fue sin querer queriendo, chamaco. Al principio era solo cartas. Después necesitaban un mensajero discreto.
Yo estoy viejo, lesionado, y ellos pagan bien. Si no lo hago, me matan. Y ahora te metí a ti. Perdóname. El chavo sintió que el mundo se le caía encima. Ese viejo que siempre parecía inofensivo, con sus historias de tanga mandapio y su bicicleta que nunca usaba, era parte de monstruos que cortaban gente para venderla. No le voy a decir a nadie. Mintió el chavo, con la voz quebrada. Pero ya no quiero más. Jaimito le dio los 15 pesos y un pedazo de pan duro. No dijo nada más. En la vecindad, la vida seguía su curso miserable. El profesor Girafales estaba de visita otra vez, recitando poemas a doña Florinda en el departamento de ella, mientras Kiko jugaba con un carrito caro que contrastaba con la pobreza de alrededor. Mi querida Florinda, estos tiempos son difíciles, pero el amor todo lo puede. Decía el profesor con su voz engolada. Kiko, desde la ventana, vio al chavo llegar y gritó. Mira, mamá. El chavo viene todo sucio y llorando. Seguro se robó algo y lo regañaron. Doña Florinda asomó. Kiko, no seas grosero. Aunque ese niño siempre anda en problemas. Don Ramón discutía otra vez con el señor Barriga en el patio. Ñoño estaba al lado de su papá, con cara de vergüenza, mientras Barriga agitaba los papeles de la renta. Don Ramón, 3 meses. No me haga enojar. Ñoño necesita ir a la escuela decente, no como estos chamacos que terminan mal. La Chilindrina se acercó al chavo cuando este se sentó en los escalones, exhausto. ¿Qué te pasó? Traes cara de haber visto un fantasma. El chavo no contestó. Solo apretó los 15 pesos en el puño. Esa noche, mientras la vecindad dormía entre radios que transmitían noticias de robos y desaparecidos, el chavo no pudo cerrar los ojos. Recordaba el frasco, los ojos sin alma de esos hombres, la voz rota de Jaimito pidiendo perdón. Al amanecer del tercer día, tomó una decisión. No podía callar. No después de ver eso. Se levantó temprano y, en vez de ir con Jaimito, caminó hasta la delegación más cercana. Los policías de entonces, cansados y mal pagados, lo miraron con desconfianza cuando entró, un niño flaco con camisa a rayas y ojos hinchados de no dormir. Señor. Yo sé de unas personas que mandan drogas y cosas peores en paquetes. El cartero de mi vecindad me mandó a entregarlos. El oficial a cargo, un hombre gordo con bigote espeso, se rió primero. Pero cuando el chavo describió el frasco y los hombres, la risa se le congeló. Llamaron a otros. Tomaron nota. Horas después, patrullas salieron hacia las direcciones que el chavo recordaba. Esa tarde capturaron a 3. El del diente de oro, la mujer rubia y el del traje barato. En los allanamientos encontraron paquetes con cocaína y, en un cuarto frío, neveras con órganos humanos listos para vender a clínicas clandestinas. La noticia corrió rápido en los barrios. Pero no todos cayeron. Algunos escaparon. Y sabían quién había hablado. Jaimito, al enterarse en su departamento, se quedó mirando la pared. Sabía que el final se acercaba. Para él. Y peor. Para el chamaco que solo quería sopa y 10 pesos. En la vecindad, esa noche, doña Clotilde vio sombras merodeando cerca del zaguán. Don Ramón sintió un escalofrío sin saber por qué. La Chilindrina abrazó su muñeca rota, como si presintiera que algo malo se venía. El chavo, acostado en su barril, pensó que había hecho lo correcto. Pero el miedo ya no lo dejaba respirar tranquilo. Afuera, en la oscuridad de la ciudad de 1978, ojos invisibles lo vigilaban. Ojos que no perdonaban a los niños que abrían paquetes que no debían. Y la bicicleta de Jaimito quedó tirada en el patio, oxidándose bajo la lluvia fina que empezaba a caer, como si llorara por lo que estaba por venir.
La lluvia fina de esa noche de 1978 se convirtió en un aguacero que golpeaba los techos de la mina de la vecindad como dedos insistentes. El chavo no durmió. Cada gota le parecía un paso acercándose. Al amanecer, el patio estaba lleno de charcos sucios y el aire olía a tierra mojada y a miedo. Jaimito no salió de su departamento. La puerta del 23 permanecía cerrada, con la bicicleta tirada al lado como un animal muerto. En el departamento 72, don Ramón contaba las monedas que le quedaban, con la cara marcada por la preocupación que intentaba esconder delante de su hija. La Chilindrina, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, jugaba con su muñeca sin cabeza, pero sus ojos iban constantemente hacia la ventana. Papá. El chavo está raro desde ayer. ¿Crees que le pasó algo malo? Don Ramón suspiró, pasándose la mano por el bigote. No te metas en problemas ajenos, Chilindrina. Bastante tenemos con que el señor Barriga venga otra vez a cobrar. Si no pagamos esta semana, nos corren. ¿Y entonces dónde vamos a vivir? En la calle como ese chamaco. La niña bajó la mirada, apretando la muñeca contra el pecho. Esa tristeza silenciosa de saber que la pobreza era una jaula sin salida. Doña Florinda, en su departamento más arreglado, preparaba café para el profesor Girafales, que había llegado temprano con su traje impecable y su ramo de flores ya marchitas por la humedad. Profesor, anoche oí ruidos extraños en el patio. Como si alguien estuviera vigilando. Este barrio se está poniendo peligroso. El profesor se ajustó la corbata y recitó con voz teatral. Mi querida Florinda, en estos tiempos turbulentos de nuestra querida patria, hay que mantener la calma y la decencia. Pero sí, he notado que el muchachito del 8 anda con cara de haber visto al diablo. Kiko, comiendo un pastelito que su mamá le había comprado, intervino con su tono altanero. Seguro el chavo se metió en líos otra vez. Los pobres siempre terminan mal. Mi mamá dice que gente como él nunca llega a nada. Doña Clotilde barría el patio bajo la lluvia, con su escoba de varas golpeando el cemento con rabia contenida. Murmuraba para sí. Ese viejo cartero. Metió al chamaco en el infierno. Y ahora todos vamos a pagar las consecuencias. El señor Barriga llegó esa mañana con ñoño a cuestas, ambos empapados. El gordo sudaba a pesar del frío, agitando los papeles mojados de la renta. Don Ramón, no me venga con excusas. 3 meses y medio. ñoño necesita uniformes nuevos para la escuela, y yo no soy banco de caridad. Si no pagan hoy, mañana traigo a los de la mudanza. ñoño miró al suelo avergonzado, como siempre que su padre humillaba a los vecinos. El contraste entre su vida cómoda y la miseria de los demás le pesaba, aunque nunca lo dijera. El chavo salió de su barril cuando la lluvia amainó un poco. Tenía los ojos hinchados y la camisa mojada pegada al cuerpo flaco. Caminó hacia el departamento de Jaimito, pero antes de llegar, 2 hombres aparecieron en el zaguán. Uno era alto, con cicatrices y diente de oro. El otro más bajo, con mirada de hielo. No eran de la vecindad. Sus ropas caras contrastaban con el deterioro del lugar. «Órale, escuincle», dijo el del diente de oro, bloqueándole el paso. «Tú eres el que fue a platicar con los policías». El chavo retrocedió, el corazón latiéndole en la garganta. Yo solo dije la verdad. Es que esas cosas no están bien. Cortar gente para venderla. Eso es malo. El hombre bajo soltó una risa seca. ¿Verdad? Qué bonito. El chamaco héroe. ¿Sabes lo que les pasa a los héroes en esta ciudad? Desaparecen. Y nadie los busca porque nadie les importa. Jaimito abrió la puerta en ese momento, pálido como un muerto. Déjenlo en paz. Él no sabía nada. Yo lo metí. El del diente de oro se acercó a Jaimito y le dio un empujón que lo tiró contra la pared. Viejo inútil.
Por tu culpa perdimos 3 hombres y un lote grande. Ahora vas a pagar. Y el chamaco también. Antes de que nadie pudiera gritar, los 2 hombres agarraron al chavo. Uno le tapó la boca con una mano que olía a tabaco y gasolina. El otro sacó una navaja y la puso contra su cuello. No griten. Si alguien sale, el chamaco muere aquí mismo. Doña Clotilde los vio desde lejos, pero el miedo la paralizó. Solo alcanzó a soltar la escoba y correr hacia su departamento. Don Ramón, que estaba asomado, sintió el estómago caer. La Chilindrina empezó a llorar en silencio. Papá. Se lo están llevando. Quédate adentro. Ordenó don Ramón, pero su voz temblaba. Sabía que no podía hacer nada. No contra esos hombres. Los secuestradores metieron al chavo en un coche viejo que esperaba afuera de la vecindad. Jaimito intentó seguirlos, pero el hombre bajo le dio un golpe en el hombro herido que lo hizo gritar de dolor y caer de rodillas. Esto es solo el principio, viejo. Tu chamaco va a aprender lo que cuesta meterse donde no debe. El coche arrancó bajo la lluvia, dejando atrás la vecindad que de pronto parecía más oscura, más rota. Dentro del coche, el chavo temblaba. Intentó hablar, pero solo salió un sollozo. Es que yo solo quería ayudar. No quería que cortaran gente. El del diente de oro, desde el asiento delantero, se volteó y le dio una bofetada que le reventó el labio. Cállate, pinche escuincle. Vas a aprender a cerrar la boca. Para siempre. Lo llevaron a un lugar abandonado en las afueras, un edificio viejo de ladrillo que olía a humedad y a sangre seca. Lo bajaron a un sótano oscuro, iluminado solo por una bombilla que parpadeaba. Allí había mesas metálicas manchadas, herramientas oxidadas y neveras que zumbaban. Lo ataron a una silla de metal fría. El chavo lloraba ahora sin vergüenza, con las lágrimas mezclándose con la sangre del labio partido. Por favor. Déjenme ir. Yo no voy a decir nada más. Es que fue sin querer queriendo. El hombre bajo se acercó con un cuchillo largo y oxidado. Sonrió. Demasiado tarde, chamaco. Tus amigos policías capturaron a nuestros socios. Perdimos dinero. Mucho dinero. Y órganos que ya tenían comprador. Alguien tiene que pagar. Empezaron despacio. Primero golpes en la cara y el estómago, calculados para doler sin matar. Cada puñetazo arrancaba un grito ahogado del chavo. Recordaba la vecindad, la sopa de Jaimito, la risa de la Chilindrina, incluso las regañadas de don Ramón. Todo se le escapaba. Mi papá va a buscarme. Sollozó entre golpes. El del diente de oro río. Tu papá. Ese borracho de don Ramón que ni para la renta tiene. Nadie va a buscarte, escuincle. Eres solo un niño de la calle que nadie quiere. Luego vinieron las cosas peores. Le cortaron la camisa y le hicieron cortes superficiales en el pecho y los brazos, solo para ver cómo sangraba. El dolor era cegador. El chavo gritaba nombres. Don Ramón. Chilindrina. Profesor. Pero nadie venía. En la vecindad, el pánico se había instalado. La policía llegó horas después, alertada por doña Clotilde, pero solo encontraron el bolso vacío de Jaimito y testigos que no habían visto nada claro. Don Ramón caminaba de un lado a otro en el patio, con los ojos rojos. Ese chamaco. Siempre metiéndose en líos. Pero no se merecía esto. La Chilindrina lloraba abrazada a doña Florinda, que por primera vez parecía realmente preocupada. Pobrecito. Tan solo en el mundo. Kiko, por primera vez callado, miraba al suelo. El profesor Girafales intentaba consolar a todos con palabras vacías que nadie escuchaba. El señor Barriga y Ñoño se habían ido sin cobrar la renta esa vez. Incluso el gordo parecía afectado. Pobre niño. Murmuró Barriga. Nadie merece terminar así. Ñoño solo apretó los puños, con una tristeza nueva en los ojos.
Jaimito, en su departamento, se emborrachó con lo poco que tenía. Sabía que él tenía la culpa. Su lesión lo había llevado a involucrar al chavo. Su cobardía lo había mantenido callado durante años. Ahora el chamaco pagaba por sus pecados. En el sótano, la tortura continuaba. Los hombres no tenían prisa. Querían que el chavo sufriera. Le rompieron dedos, le quemaron la piel con cigarrillos. Cada grito era más débil. El chavo ya no pedía por él. Pedía por los demás. Déjenme ver a la Chilindrina. Una vez más. El hombre bajo se acercó con una sierra oxidada. Se acabó el tiempo de hablar, chamaco. Ahora vas a servir para algo útil. Tus órganos van a pagar lo que nos hicieron perder. El chavo cerró los ojos, pensando en la pelota de trapo, en las tortas que nunca compró, en la sopa caliente. Pensando que al menos había intentado hacer lo correcto. El dolor se volvió insoportable cuando la sierra empezó a cortar. Lejos, en la vecindad, la lluvia seguía cayendo, lavando la sangre que nadie veía todavía. Pero todos sentían que algo se había roto para siempre. La inocencia de un niño que solo quería ayudar, destruida por hombres que veían a las personas como mercancía. Y en la oscuridad del sótano, los gritos se volvieron más débiles, más lejanos, hasta que solo quedó el sonido de la lluvia afuera y el zumbido de las neveras esperando su carga. El sótano olía a óxido, orina y sangre fresca. La bombilla parpadeaba como si también quisiera apagarse para no ver. El chavo ya no gritaba. Su voz se había reducido a gemidos roncos, entrecortados, como los de un animal que sabe que el final está cerca pero todavía se aferra a la vida por puro instinto. Tenía los ojos hinchados casi cerrados, la cara convertida en una máscara de moretones y sangre seca. Los dedos de la mano izquierda estaban rotos en ángulos imposibles. La piel del pecho y los brazos mostraba cortes profundos que sangraban despacio, como si el cuerpo ya no tuviera fuerzas ni para eso. El hombre del diente de oro se limpió las manos en un trapo sucio y miró al del cuchillo. Ya estuvo. El escuincle aguantó más de lo que pensé. Pero ya no sirve para nada más. Empecemos a sacar lo que vale. El otro asintió. No había prisa. Habían perdido dinero por culpa de ese niño, y querían cobrárselo hasta el último centavo. Colocaron al chavo sobre una mesa metálica fría, atándolo con correas de cuero gastado. El muchacho apenas se movía ya. Solo respiraba con dificultad, un silbido húmedo que salía de su pecho herido. Espérate. Murmuró el chavo con voz casi inaudible. Déjenme decirle a don Ramón que no fue mi culpa. Que solo quería sopa. El del diente de oro soltó una carcajada baja y cruel. Don Ramón. Ese inútil ni siquiera puede pagar la renta. Nadie te va a extrañar, chamaco. Eres solo otro niño de la vecindad que desapareció. Mañana ya estarán hablando de otra cosa. Tomaron la sierra. El sonido del metal oxidado al morder la carne fue lo último que el chavo escuchó con claridad. El dolor fue tan grande que por un momento pensó que se había ido al cielo, como decían en las misas que a veces oía de lejos. Pero no. Seguía allí. Sintió como le cortaban la pierna derecha primero, despacio, para que doliera más. Luego la izquierda. Sus gritos se convirtieron en un gorgoteo ahogado cuando le abrieron el abdomen. Los hombres trabajaban con la eficiencia de quien lo ha hecho muchas veces. Extrayendo riñones, hígado, corazón todavía latiendo débilmente. Todo iba directo a las neveras portátiles que tenían listas. Lo último que vio el chavo fue la cara del hombre bajo, inclinada sobre él, sonriendo mientras sostenía el cuchillo grande. Esto es por meterte donde no debías, escuincle. Descansa. ¿O no? La cabeza fue lo último. La separaron con cuidado, casi con delicadeza profesional. La limpiaron un poco y la metieron en una bolsa de plástico negra.
El resto del cuerpo, descuartizado en piezas útiles, fue empaquetado para venderse en el mercado negro de órganos que funcionaba en las sombras de la ciudad de 1978. Un niño flaco no valía mucho, pero en tiempos de escasez todo se vendía. 2 días después, en la vecindad, la tensión era insoportable. La policía había interrogado a todos sin resultados. Jaimito había desaparecido. Algunos decían que se lo habían llevado también. Otros que se había suicidado de la culpa. Don Ramón no dormía. Se pasaba las noches sentado en la ventana, mirando el patio vacío donde antes el chavo jugaba con su pelota de trapo. La Chilindrina había dejado de comer. Se quedaba horas abrazada a su muñeca rota, con los ojos hundidos y la voz quebrada. Papá. El chavo ya no va a volver. Se fue como mi mamá. Don Ramón no podía contestarle. Solo la abrazaba y sentía como se le rompía algo adentro. Ese chamaco que siempre lo sacaba de quicio, que rompía todo y pedía comida, había sido como un hijo que nunca quiso admitir. Ahora el silencio del barril vacío le gritaba su ausencia. Doña Florinda había cerrado las cortinas. Kiko ya no se burlaba. Se quedaba callado en su cuarto, jugando solo con sus juguetes caros, pero sin ganas. Por primera vez entendía que la pobreza no era solo falta de dinero. Era falta de protección. El profesor Girafales seguía visitando, pero sus poemas sonaban huecos. Mi querida Florina. La vida es cruel con los más débiles. Doña Clotilde rezaba en voz baja frente a una veladora. Había visto cómo se lo llevaban. El remordimiento la carcomía. Pudo haber gritado, pudo haber corrido a buscar ayuda. Pero el miedo la paralizó, como paralizaba a tantos en esa época. El señor Barriga llegó una tarde sin ganas de cobrar. Ñoño lo acompañaba, con la cara pálida. No vengo por la renta hoy, dijo el gordo con voz ronca. Solo quería saber si hay noticias del chamaco. Ñoño miró el barril vacío y se le llenaron los ojos de lágrimas. Él siempre me caía mal. Pero no se merecía esto. Nadie se merece que lo corten como animal. Esa misma noche, alguien tocó la puerta del departamento de doña Clotilde. Cuando abrió, encontró una caja de cartón sencilla, envuelta con hilo. Dentro, envuelta en periódico viejo, estaba la cabeza del chavo. Los ojos cerrados, la cara limpia de sangre pero con todos los moretones visibles. Una nota escrita a máquina acompañaba el horror. Para que todos sepan lo que pasa cuando se habla de más. El resto ya está vendido. No busquen más. Doña Clotilde gritó. Un grito que recorrió toda la vecindad y despertó a los que aún dormían. Don Ramón fue el primero en llegar. Cuando vio lo que había dentro de la caja, se le doblaron las rodillas. Cayó al suelo llorando como un niño, abrazando la cabeza de ese muchachito que tantas veces había regañado. Chamaco. Pinche chamaco. ¿Por qué no te quedaste callado? ¿Por qué tenías que ser tan bueno? La Chilindrina entró corriendo y vio. Su grito fue más agudo, más roto. Se desmayó en brazos de su padre. Doña Florinda vomitó en el patio. Kiko se quedó paralizado, mirando sin poder creerlo. El profesor Girafales, pálido como un muerto, solo alcanzó a murmurar. Dios mío. ¿En qué mundo vivimos? Incluso el señor Barriga, cuando se enteró, se sentó en las escaleras y lloró en silencio. Ñoño se quedó mirando la caja desde lejos, con una tristeza profunda que le cambió la mirada para siempre. Jaimito apareció 3 días después. Lo encontraron colgado en un lote baldío, con una nota que solo decía: perdóname, chamaco. Yo empecé todo esto. La vecindad nunca volvió a ser la misma. El barril del chavo se quedó vacío, como un monumento a la inocencia destrozada. Don Ramón empezó a beber más, pero ya no gritaba tanto. La Chilindrina creció callada, con una sombra en los ojos que nunca se fue. Doña Florinda y Kiko se mudaron meses después.
El niño rico nunca volvió a burlarse de los pobres. Doña Clotilde dejó de barrer el patio con la misma energía. Ahora lo hacía despacio, como si cada escobazo le recordara su cobardía. El señor Barriga bajó las rentas un poco en esa vecindad. No por bondad, sino porque el miedo le había enseñado que el dinero no lo protege todo. Ñoño, años después, recordaría siempre la cabeza en la caja y se volvería un hombre más callado, más consciente de lo frágil que es la vida cuando se nace sin protección. En la Ciudad de México de finales de los 70, donde la corrupción, la pobreza y la violencia crecían como hongos en la oscuridad, la historia del Chavo se convirtió en una de esas leyendas que se contaban en voz baja. Un niño que solo quería ayudar, que aceptó entregar paquetes por un plato de sopa y unos pesos, terminó descuartizado y vendido en pedazos porque se atrevió a denunciar el horror. Y la lección que quedó, terrible y triste, fue simple. En ese mundo, la bondad no protegía a nadie. La inocencia era un lujo que los débiles no podían permitirse. Los monstruos seguían libres, vendiendo órganos y drogas, mientras las vecindades seguían llenas de niños como él, jugando con pelotas de trapo y soñando con un plato caliente. La cabeza del Chavo fue enterrada en una fosa común. Nadie tuvo dinero para una tumba decente. Y en las noches de lluvia, algunos juraban oír, en el patio vacío, el eco lejano de una voz infantil diciendo: "Es que fue sin querer queriendo". Pero ya nadie contestaba. Solo el silencio. Y el peso de una ciudad que devoraba a sus más pequeños sin remordimiento. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.